Entonces estábamos viendo en Efesios, ¿para qué te salvó el Señor? ¿Sí te has puesto a pensar? ¿Cuál fue el propósito, según Pablo, en Efesios, por el cual nos salvó? Entonces ya vimos un propósito la vez pasada, explicamos uno, son dos propósitos. Entonces vamos a ver el otro propósito y aparte el motivo, qué fue lo que motivó a Dios, ¿no? Y pues no quiero dar un repaso porque pues se llevaría algo de tiempo, pero básicamente esta epístola, lo que estamos viendo en capítulo 1, es donde Pablo quiere convencernos de que somos los cristianos, pero tan afortunados de que hemos sido tan bendecidos. Y ahí menciona unas doctrinas muy polémicas que el día de hoy son muy criticadas por todas las iglesias, tristemente, porque no creen en ellas, ¿no? Habla de elección, que ya lo explicamos, que aún en el mundo entero las películas de Hollywood las usa Satanás para hacer el hazmerreír nosotros, los reformados o los bíblicos que le llamamos, porque la elección es vista ahora como algo erróneo, pero es totalmente bíblica la elección, ¿no? Y luego aparte menciona otra todavía más polémica, predestinados. O sea que los cristianos fueron predestinados y elegidos. Y lo dice, desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo es eso? O sea, antes de que existiera, fíjate lo que la palabra que usa, la dimensión del tiempo. Juanito ya había sido predestinado y elegido. Juanito ni siquiera era un concepto, ¿no? Todavía no existía absolutamente nada y dijo Dios, este hombre en cierto año, en cierto momento, va a ser mi hijo. Eso sí, así es difícil de entender, pero cuando estudias la Biblia, es más, esta doctrina la empiezas a encontrar en muchos de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Te la empiezas a ver, ya tus lentes teológicos cambian y empiezas a ver muchas otras verdades cuando se te quita el velo de ese tipo, cuando empiezas a aceptar. Entonces, vimos la fuente, el agente y el método y el propósito. Ahí nos quedamos. Ahí está, mira. Está bien clarito. No es que yo invente, ¿sí? Según nos escogió en Él, en Jesús. No en María, no en Buda, no en Alá, no en Mishra, ni nada de eso. En Él es Jesús. Antes de la fundación del mundo y del propósito. Uno, para que fuéramos santos y sin mancha. Y eso ya lo explicamos la vez pasada. ¿Qué dijimos que era santo? Esto es mío, no es de ustedes, es mío. Santos quiere decir consagrado, apartado para Dios. Juan fue salvado para que fuera santo, es decir, él pertenece a Dios. Ya no va a vivir de aquí en adelante sus decisiones, la novia, el trabajo, toda la ropa, sus actividades se van a basar en qué quiere Dios para mí, no en qué quiere Juan para su vida. Eso es ser santo. Y santo te implícito, obviamente, si estás consagrado para Dios, no puedes vivir en el pecado. Él ahora va a vivir santamente, obvio, sin mancha, es decir, apartado del pecado. Es bien fácil entenderlo, ¿verdad, Juan? Lo difícil es vivirlo. Tremendo pecado, no es cierto. Y delante de Él, y lo dice 5, en amor, habiéndonos predestinado. No lo inventé yo la palabra, ahí está. Y vuelve a decir otro propósito. ¿Para qué? ¿Para qué fue salvados? ¿Para qué somos salvados? Para ser adoptados. Fíjate, ahí está el 2, para ser adoptados como hijos suyos. Eso viene en la Biblia, no lo estoy inventando yo. Ahora, muchos dicen, eso no es noticia. Eso no es noticia, es más, en el mundo, tristemente, en las sectas y en algunas iglesias evangélicas, tristemente, y aún en lo secular, enseñan erróneamente que todo ser humano somos hijos de Dios. Eso es una falsedad, eso es una falsa doctrina. Todos somos creación de Dios, pero solamente un grupo es hijo de Dios. ¿Y quién es ese grupo? Yo sé que se oye muy soberbio, se oye con mucho ruido. ¿Quiénes? Los elegidos, los predestinados. Son los únicos que son hijos de Dios. Los demás no son hijos de Dios. Por eso la gente odia el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, eso es una falsa doctrina. Es más, Dios nomás ha tenido un hijo, el unigénito, que es Jesús. ¿Sí? Nosotros somos, ¿qué? Adoptados. Es más,
Primeramente Israel, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, era considerado como el Hijo de Dios. ¿Sí? No las naciones. Nada más Israel era el Hijo de Dios. No las naciones, imagínate. Es más, el Señor nos da una metáfora donde la vid es la planta de uva. Jesús es la vid. ¿Sí? Y las ramas es Israel. Y hay un pasaje, creo que se lo puse. Mira, si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, se refiere a nosotros, has sido injertado en lugar de ellas, hablando de Israel. El día ahorita de Israel, digamos que está, ¿cómo podemos decirlo? Como stand-by, porque ha rechazado el Mesías. Entonces dijo Dios, ok, no me reconoces, no me aceptas, me voy con los gentiles. Y es cuando usó a los apóstoles como Pablo a evangelizar a los gentiles para formar la iglesia. Esa injertación en la iglesia. En lugar de ellas, ya ha sido hecho participante de la ley de la riqueza. Entonces, el ser injertado es el paquete de la salvación. Y obvio, en el paquete de la salvación está implícito que el ser adoptados. Y aquí está hablando de nosotros, la iglesia, no Israel. Este es otro aspecto maravilloso de la salvación. Como Pablo está hablando que somos muy bendecidos, esa es una gran bendición, el ser adoptado. Y tú a lo mejor lo puedes ver uno así como, que tiene grandioso. Bueno, mira, Dios puede salvar más y nada más, no tiene que adoptar. Dios no tiene ninguna obligación ni ningún compromiso de adoptar a más. Es más, Dios puede perdonar a Isaac, ya lo perdonó y nada más, pero no hizo eso Dios. Dios lo perdonó y lo adoptó. ¿Sí se entiende eso? ¿Se puede ver el amor de Dios? ¿Se puede ver la misericordia de Dios? Los ángeles son una creación superior a nosotros. No hay un plan de salvación para los ángeles. ¿Te acuerdas que hay un tercio de los ángeles que se fueron con Satanás y se convirtieron en demonios? Ellos nunca hay un plan de redención para ellos. Ellos cayeron en pecado y cayeron y van a ir a parar al infierno. Para ellos no hay plan de redención, ¿por qué para nosotros sí? Y no nomás de redención, hay de adopción un plan para nosotros. ¿Qué es este? ¿Por qué? Ni lo hacemos, ni lo merecemos. ¿No? Tenemos desde la creación del ser humano a la fecha, ofendiendo, rebelándonos contra Dios. Me dice el otro día, ya ve que tenemos problemas de agua aquí en Sinaloa y Mochis y más acá, al pueblo, acá en los Mochicahuis, y hay gente que dice, pero ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Qué hemos hecho para merecer que sí tengamos agua? Somos un pueblo idólatra. Si te fijas aquí, la religión que más predomina no es la evangélica, es la católica. Y eso ofende a Dios. ¿Por qué tendría que traernos agua a Dios si lo estamos ofendiendo cada día? No. Aún la iglesia evangélica está muy desviada. ¿Por qué tendría que bendecirnos Dios cuando nos portamos tan mal? ¿Verdad? Pero bueno, no estoy regañando a nadie, ¿no? Ok. ¿Y qué significa o qué está implícito el que Dios nos haya adoptado? ¿Qué quiere decir que Dios haya dicho a Luis, tú ahora eres adoptado? Eso tiene connotaciones muy grandes, ¿no? ¿Sí? Es decir que ahora Luis pertenece a la familia de Dios. Es decir que ahora Dios decidió y le plació ser su padre. Es decir que él y Dios tienen una relación dentro del universo la más grande que puede existir. Es una relación única, inexplicable, íntima y estrecha que tiene Luis ahora con Dios, cosa que no lo tiene el resto del mundo, solamente los adoptados. ¿Sí? Y eso es ahora en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no se daba esa relación, por eso era uno de los misterios, era una de las cosas que vendrían, así como la morada del Espíritu Santo, que no existía en el Antiguo. El día de hoy el creyente goza de eso. No nomás el Espíritu Santo mora, sino que ahora tengo una relación tan estrecha con el Padre. Ahora yo soy su hijo, tú eres su hijo. Y eso, entre más concepto bajo tenga de mi persona, más lo puedo entender. ¿Sí? Porque entre más crea que soy bueno y merezco cosas, no voy a valorar la adopción. Pero entre más me dé cuenta de lo miserable que soy yo, y lo pecador que era o soy, y que me haya decidido adoptar entre millones y millones y millones, y a mí me ha escogido sin mérito alguno, pues esa adopción la valoras bastante. ¿Sí? Mira, este es un pasaje que algunos distorsionan, pero es sumamente popular. A todos los que le recibieron,
Muchos dicen, ven, recibe a Cristo en tu corazón. Nunca he encontrado esa expresión en la Biblia. Soy muy bonito y muy romántica, pero eso no existe, ¿verdad? Dios nunca, recíbeme en tu corazón, nunca. Pero muchos lo pueden tomar este pasaje. A los que le recibieron, ¿qué es recibir? La siguiente frase te lo explica. Recibir es creer. ¿Y qué es creer? Tener fe salvífica. Si tú sales de aquí afuera y haces una encuesta, todos creen en Jesucristo, pero la mayoría de los que están acá afuera no son salvos. Entonces, ¿de qué creer habla? Habla de la fe salvífica. Ahí te lo explica en el siguiente. A los que creen en su nombre. No es que creen fonéticamente en el nombre de Jesús, como muchas iglesias te enseñan. Es que en el nombre de Jesús que tiene poder. Eso no significa absolutamente nada. Eso es gramática. No tiene ningún valor eso. ¿Sí? El nombre de Jesús era de los más comunes en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento. ¿Sí? En el nombre en la Biblia se refiere el carácter. Entonces, si ellos, las personas que creen, conocen el carácter, quién es la persona de Jesús y tienen confianza en Él, esa es una fe. Esa es la fe verdadera. Pero tienen que saber quién es Jesús. No el nombre de Jesús. Eso no tiene absolutamente nada de poder. ¿Sí? Yo sé que en muchas iglesias se enseñan eso, pero es falso. Su nombre es su carácter. Siempre en la Biblia el nombre simbolizaba el carácter o la personalidad. ¿Verdad? Es más, hoy voy a mencionar, busquen un pasaje muy ofensivo, sobre todo para la gente del mundo. Juan 8:42. Fíjate cómo no todos son hijos de Dios. Mira lo que hizo aquí el Señor Jesús. Juan 8:42. Jesús estaba con los líderes judíos discutiendo. Los líderes judíos eran los representantes de Dios. Ellos eran los únicos que entendían esto. Y fíjate lo que les dice. Juan 8:42. Dice Juan 8:42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuera Dios, ellos creían en Dios, ellos creían en Jehová, ellos creían en el Espíritu Santo, ellos creían en el Mesías. Pero ve lo que les dice: ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Y fíjate lo que dice: ¿por qué no entiendes mi lenguaje? Claro que entendían lo que él decía, no eran retrasados mentales, pero espiritualmente no entendían lo que Jesús decía. Y luego les voy a decir: ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? No eran sordos, pero ¿por qué todas las enseñanzas que hacía Jesús ellos no la captaban? Es más, trataban de matarlo cada vez que enseñaba algo. ¿Por qué? ¿Por qué hacían eso? Si lo que decía él venía en la Biblia y ellos la conocían, ¿por qué querían hacer eso? Ellos eran sordos espirituales. Ellos estaban muertos espiritualmente. Y mira la declaración que hace Jesús, sumamente ofensiva: ustedes son de su padre el diablo. ¿Y cómo sabemos que son del diablo? Porque los deseos de su padre quieren ser. Entonces existen dos familias: la familia de Dios, donde están los adoptados, y la familia del diablo, que es el resto de la humanidad. No quiere decir que estén poseídos por demonios, para nada. Toda mi familia biológica, que no es cristiana, pertenece a la familia del diablo. Fíjate la declaración que estoy haciendo. Es muy fuerte, pero es la verdad, lo que nos está enseñando la Biblia. ¿Me explico? Solamente hay dos familias, para que valores la bendición. Los mismos judíos les estaba diciendo Jesús: ustedes pertenecen a la familia de Satanás. ¿Por qué? Porque tenían al verdadero Mesías enfrente y no lo reconocían. Es más, hoy todavía los judíos siguen esperando el Mesías. Eso es su mayor condenación. Por eso van a ir al infierno. Porque no reconocieron al verdadero Mesías. Porque ellos no tienen esta fe. Ellos no creen en su nombre. Ellos creen en otro Mesías que están esperando todavía. Pero este Jesús no. Qué tremendo, ¿no? Eran ciegos muertos. Por eso hablamos de fe salvífica. En el mundo existen miles de fe, pero nada más una salva: la fe salvífica. La fe en Dios no salva. Nada más la fe en Cristo. ¿Y cuál Cristo? El de la Biblia, porque hay muchos Cristos también. Mira, ahora, si tú y yo somos verdaderos hijos adoptados en la fe, tiene que haber alguna consecuencia. Mira lo que dice Romanos: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿son qué? Guiados por Él. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Entonces, ¿qué me está enseñando este versículo?
Si yo verdaderamente soy un hijo de Dios, mi vida es guiada por el Espíritu Santo. Y cuidado, porque aquí los carismáticos y las iglesias pentecostales han distorsionado este concepto. Ellos lo manejan de una manera, manifestaciones extraordinarias. Hoy sentí que el Espíritu Santo me dijo que no fuera el culto. Nunca hay nada de eso, ¿sí? O éxtasis. Entrar en un éxtasis y sentir que Dios me está diciendo algo. Sentir que Dios me está diciendo. Yo nunca he sentido que Dios me diga algo. Y la única vez que lo sentí fue erróneo, ¿sí? Cuestiones místicas que tienen que ver con el sentir. Todo es subjetivo. Cuando digo que es subjetivo, no es palpable, no lo puedes medir, no lo puedes cuantificar. Es subjetivo. La Biblia no es subjetiva, ¿sí? El verbo guiados es pasivo, se refiere a que el creyente se somete, se deja llevar. ¿Por qué? Por la revelación. Entonces yo tengo que estudiar esto para que el Espíritu Santo me diga que tengo que hacer en mi vida, pero va a actuar con esto, con mi conocimiento y mi pensamiento, no que tanto siento. Porque yo en la mañana, a lo mejor ahorita no sentía ganas de venir, pero yo tengo que venir. ¿Por qué? Porque es domingo. El domingo está diseñado para adorar a Dios. Entonces no importa lo que yo sienta. ¿Qué dice la Escritura? No dejen de congregarse, dice Hebreos. No puede decirme algo el Espíritu Santo en mi sentir. Porque Juan puede decirme, yo siento que el Espíritu Santo me dice esto, hermano. Y yo le puedo decir, pues yo siento otra cosa. Entonces, ¿quién va a tener la razón? Si los dos sentimos. ¿Qué dice la Escritura? Mira, en realidad lo que el pasaje enseña es que el creyente, por medio del entendimiento correcto de las Escrituras, comprende por medio de la iluminación es el entendimiento y el discernimiento de cuál es la voluntad de Dios en cada situación de mi vida. Eso es dejarse llevar, eso es guiarse por el Espíritu Santo, no cuestiones místicas y subjetivas, ¿no? Entonces el Hijo de Dios se distingue que siempre busca dejarse llevar por lo que el Espíritu Santo le dice por medio de su voluntad revelar esa Escritura. Así de fácil. ¿Se entendió? No por sensaciones, no por experiencias, no por circunstancias, no por sueños, no por revelaciones y no por emociones. Nada más. ¿Qué dice aquí? ¿Sí? Ahora, ¿qué más dice? Son guiados por el Espíritu Santo. Dice, porque todos los que son guiados, esos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Qué pasó aquí? Un hijo de Dios no puede vivir en el temor. Un hijo de Dios no debe ser cobarde. No vivir en la ansiedad, en la depresión, en ese temor continuo. ¿Por qué? Es un hijo de Dios. Tu Padre es el ser más poderoso del universo. ¿Cómo puede ser temor? Una cosa es sentir miedo y otra cosa es que se apodere de mí ese temor. ¿Me explico? Es muy diferente. Si ahorita entra alguien aquí armado y dice, ¿quién es el pastor? Pues te aseguro que me van a temblar las piernitas, ¿verdad? Él quiere ser pastor así, ¿no? ¿Sí? Pues te aseguro que me va a dar miedo, pero tengo que enfrentarlo, ¿no? ¿Sí o no? Si soy un cobarde, pues voy a hacerlo de otra manera. Y es pecado eso, ¿no? Entonces, ¿por qué un hijo de Dios en realidad no debe tener temor, cobardía? ¿Por qué? Y estoy hablando de hombres y mujeres. ¿Por qué? Jóvenes y niños que son cristianos. ¿Por qué no? ¿Qué dice Romanos 8:1? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, ninguna. No hay nada que me pueda condenar a mí. No hay nada que te pueda condenar a ti. El temor más grande que puede tener el hombre es la muerte, y la muerte ir al infierno. Por eso mucha gente cuando está en el lecho de muerte tiene tanto miedo, porque sabe que ahora sí viene el juicio, va al infierno. Pero nosotros no. Al contrario, el cristiano cuando va a morir debería estar muy alegre. ¿Por qué? Voy a ir a casa. Nada más voy a abrir esa puerta para ir a casa. Esta no es nuestra casa está allá. Nuestra ciudadanía está allá. Entonces, ¿por qué tenemos miedo? Lo peor que le puede pasar a un cristiano es que lo maten. Pero lo mejor es que va con Dios, que no. ¿Por qué nos aferramos aquí? ¿Sí o no? ¿O estoy mal yo? Por eso, un espíritu de cobardía, de temor, de incertidumbre, no es correcto en un hijo de Dios. Entiende que todo lo que nos pasa aquí, a los adoptados, todo lo que nos pasa aquí, opera para bien, dice Romanos 8:28. Todo es para bien. Si ahorita me doy un martillazo, es para bien. A lo mejor yo no entiendo
¿Qué me quiere enseñar Dios con ese martillazo? Pero algo me quiere enseñar. Algo va a trabajar en mi santificación. Entonces cualquier cosa que suceda aquí, no debo de temer, porque es una prueba para que nuestro crecimiento. ¿O estoy mal? ¿Sí? Ahora, estamos hablando de la adopción. Fíjate qué tanto nos ama Dios, que no nada más nos adopta, y no nada más me dice, yo soy tu padre, sino yo soy tu papá. ¿Se entiende la diferencia? Cuando mis hijos estaban chiquititos, yo llegaba del trabajo, la verdad que pues trabajé en muchas compañías. Yo creo que todos mis jefes fueron terribles, todos mis jefes me humillaron, me ofendieron. Ay, Martín, voy a sacar el látigo ahorita, me empecé a llorar. No, pero la verdad que sí es en el mundo secular, yo sé, los que trabajan aquí no podrán desmentirme que los patrones son muy malos, la verdad, ¿no? Entonces muchas veces yo llegaba queriendo tirar la toalla, pero yo sabía que tenía una familia, entonces no podía tirar la toalla. Y me acuerdo que ya tocaba para que me abrieran y oía la voz de mis hijos chiquititos. Ahí viene mi papito. No, hombre, esa palabra, papito, era para arriba, vámonos. No, hombre, abría la puerta y la palabra papito. Todavía el de hoy, mis hijas, como ya casadas las dos, me dicen papito o papi, y son así como maravillas, ¿no? Mis hijas, ¿no? El otro, pues, qué bárbaro, ¿no? Nada es cierto. ¿Sí me explico? ¿A qué voy con eso? Ahorita en un canto, venía la letra, Abba Padre. Eso es, uno dice que es como papito, es como papá, es algo, no soy tu padre, sino soy tu papá. Todavía Dios te dice, fíjate, siendo quien es Dios, ¿sí me entiendes? El Dios del universo, acepta que esa criatura tan pecadora, te adopto y me digas, papá. No sé si se entiende eso. Entonces lo podemos ver, captar, lo maravilloso que es eso. En el antaño, en el Antiguo Testamento, era terrible que se les apareciera Dios. Todos tenían miedo cuando se les aparecía Dios, porque creían que iban a morir. Que se manifestara Dios era terrible, porque la gloria los mataba. ¿Sí me explico? Entonces todos tenían miedo. Ahora dice Dios, no, no soy tu papá, no es tu problema. Acércate confiadamente al trono. Dice. Es maravilloso lo que tenemos el día de hoy. Un montón de bendiciones. Y no nomás eso, mira, no nomás eso. El día de hoy se han fijado que las familias, sobre todo cuando son muy grandes y los papás pues logran hacer cierto, ¿cómo se puede? Patrimonio. Pues cuando está chiquito la familia está muy bien, pero ya que se casan, crece la familia, ¿sí sabes qué pasa cuando mueren los papás? Nos ha tocado la mayoría de las veces. Conflictos. ¿Sí se han fijado que hay conflictos? ¿Por qué hay conflictos? Porque se están peleando por el patrimonio, ¿no? Mira lo que dice Dios. Ay, ¿dónde está? El 16. ¿Dónde está? Y el Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también, ¿qué dice? Herederos. Herederos de Dios y coherederos de Cristo. ¿Cómo es eso? Es decir, no nomás te adopto, te tengo otorgada una herencia allá. A cada uno de nosotros, aquí no va a haber pleitos de que nos vamos a pelear por el patrimonio de nuestros padres. No, es basura lo de aquí. Allá nos espera una herencia tremenda, que la gente ni siquiera tenemos el concepto de lo que es. Obviamente ahí va a haber muchas responsabilidades, posiciones, un organigrama maravilloso, pero va a haber herencias maravillosas. Si aquí son maravillosas las herencias, ahora ya imagínate. Y eso nos está esperando. Nada más a quién? A los hijos, a los adoptados, los que tienen como papá a Dios. Eso es maravilloso. Pero, ¿qué dice allá abajito? Hay algo. Herederos, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos. Por eso el espíritu de cobardía, el espíritu de temor, no entra en un hijo de Dios. Tenemos que estar dispuestos a ¿qué? A sufrir por Cristo. ¿Qué cosa? La prueba que venga. La que venga. No dije que no tengamos miedo. Todos vamos a tener miedo. Hay gente que tenemos miedo aquí cuando nos paramos en el púlpito. Por los que han pasado aquí no se siente miedo. A mí hasta la prótesis me quiebra a veces. El que no está bautizado. Pero es en serio. No está mal tener miedo. La cobardía. Que el miedo me domine. Ahora, mira. Estamos analizando esto, ¿no? Mira lo que dice aquí Juan. Acuérdense que la Biblia hay que leerla como se escribe. Eso suena redundante eso, pero ¿sí se entiende lo que quiero decir? La Biblia no es, mira cuál amor nos ha dado. No, es, mira, observa cuál amor nos ha dado el Padre. Para que seas llamado hijo de Dios.
Dice, por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Obviamente lo vieron, pero no lo conocieron, porque no supieron que era el verdadero Mesías. Dice, amados, ahora sí somos ya hijos de Dios. Ya somos adoptados. Tremenda noticia, eso es maravilloso. Pues dice Juan, observen esta gran noticia. Ahora somos hijos de Dios. Ahora, ya somos adoptados, pero hay una parte de la adopción que es escatológica, que es futura. Todavía no hemos sido adoptados al 100%. ¿A qué me quiero referir con eso? Así lo puse, Romanos 8:23, mira lo que dice. Sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos, haz de cuenta, de desesperación, de sufrimiento, de anhelo, gimes, esperando ¿qué? La adopción. ¿Cuál la adopción? La redención de nuestro cuerpo. Va a haber un momento dado, que es la resurrección de nuestro cuerpo, donde va a ser la adopción completa. Es decir, nosotros estamos adoptados espiritualmente, pero este físico no. Este físico no va a ser adoptado, este se queda aquí. Va a ser biodegradado, esa es la palabra correcta, biodegradado. La alma, nuestra alma humana está diseñada para vivir con un físico, pero no con este físico. Entonces, el día que muramos y estemos con Dios, vamos a estar esperando la adopción cuarta de nuestro cuerpo. Es decir, vamos a tener una resurrección adoptados con un físico glorificado, como el que tuvo Cristo al resucitar. Esto es otra cosa maravillosa. Son noticias excelentes para los hijos de Dios. Eso es maravilloso, ¿sí o no? Así rapidito. El día de hoy le platicaba a mi esposa y con otras personas que la generación mía, y no se ofenda, la mía, la de Eleazar, quiero solo decir más, todos somos muy jóvenes, hicimos muy mal trabajo. El día de hoy, no se ofendan lo que voy a decir, lo peor que tiene la sociedad es los jóvenes. Y no en sí porque los jóvenes intrínsecamente sean malos, no, porque la generación de nosotros hicimos mal de trabajo. Y el día de hoy los jóvenes, por eso tenemos lo que tenemos. Tantas distorsiones dentro de la sociedad, porque no hicimos lo correcto. No educamos, ve cómo salieron. Míralos cómo están, pobrecitos, ¿no? No, 3 pesos por ellos. No, así es. Ya empezaban a tener que tirarnos, si no, no me quedaba a gusto, ¿no? ¿Por qué? Porque fuimos padres muy débiles, que no supimos educar ni disciplinar, u otros fueron al extremo, fueron demasiado severos y crearon ese tipo de juventud. Pero ¿qué pasa? ¿Qué voy con eso? Que si Dios me adoptó y Él es mi padre, ¿qué crees que va a pasar? Él no va a dejar de maleducarme, Él no va a educar bien. ¿Cómo crees que nos va a educar? Mira, creo que sí lo puse. Sí, Hebreos. Hijo mío, ¿qué te lo dice? No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Y te da la razón, porque el Señor al que ama, disciplina, ¿sí? Y azota a todo el que recibe. El día de hoy, pues desde mi tiempo empezó, me acuerdo cuando estaban muy chiquititos mis hijos, de hecho yo entré en un movimiento en aquel tiempo de superación personal y todo ese rollo. Entonces me decían, no uses la palabra no con tus hijos, nunca uses nunca el no, nada negativo uses con tu hijo, porque les vas a lastimar en la autoestima, me decían. Entonces así tuve ya muchos años, por eso crecieron así, ¿no? Entonces, y eso sigue el día de hoy. El día de hoy tú no puedes disciplinar físicamente a un hijo, sobre todo en Estados Unidos o en Europa, porque te demandan. No puedes, fíjate a lo que llegaron, ¿no? Aquí con México todavía, pero ahora es mal visto si ven que un papá disciplina físicamente a su hijo. Y la Biblia enseña que sí, Dios hace lo mismo. Si yo me desvío, como me ama, no me va a dejar que me desvíe, me va a jalar. No sé de acuerdo a qué tan necio sea yo. Si yo reacciono luego a su reprensión, a su exhortación, ¿cómo me va a disciplinar? A lo mejor me manda un hermano. Hermano Antonio, eso que está haciendo está mal. Reaccioné, perfecto. Pero si yo me aferro, pues a lo mejor me va a mandar otro hermano que me hable más duro, que me golpee, que me exhorte fuertemente o me reprenda. No aprendes. Bueno, pues, después proceden otras cosas que pueden pasar en tu vida. Dios puede usar un sinnúmero de circunstancias para amonestarnos, para disciplinarnos, ¿verdad? Porque dice, Él ama y disciplina y azota. Hay gente que, pues, dice Dios en 1 Juan 5, si no lo aprende, mejor me lo llevo, dice. Le quita la vida física. A ese grado ya puede llegar la disciplina de una persona, ¿no? Porque somos sus hijos, esa es la ventaja que tenemos.
Ahora, ¿por qué hace todo eso Dios? ¿Por qué no se predestina? ¿Por qué no se elige? ¿Por qué me adopta? ¿Y por qué todavía me da todas esas bendiciones como hijo? ¿Por qué? Ahí está, el motivo. El 5, en amor. Y la última frase, por puro afecto de su voluntad. ¿Sí? Esa es la verdadera razón. Pero es el amor en Dios, no en nosotros. No es porque Juanito llevó una vida excelente, entonces Dios dijo, le voy a salvar, qué hermoso muchacho. No hubo nada de eso. Todo sale de Dios, no de nosotros. No hay nada que haya motivado a Dios en nosotros algo. No hay nada. Porque eso lo decidió antes de que existiéramos. Por lo tanto, no hubo algo que influyera en él, ¿no? Es decir, él se dio el gusto, a él le plació porque simplemente era lo que él deseaba, salvar a Max. Esto no es que Max hubiera hecho algo. No hay nada que lo haya motivado, ¿verdad? Ahora, cuidado, porque la Biblia traduce la palabra amor como amor, pero hay muchos tipos de amor. El amor por la pareja, eros, es otra cosa. El amor por los hijos, el amor entre amigos, el amor entre hermanos es otra cosa. Pero el amor que habla aquí de Dios es otra cosa. Es lo más grande y sublime que existe. Que en el griego, ahí es donde te puedes dar cuenta. Para darte cuenta de la traducción te tienes que ir al idioma original. Es el que ya siempre hemos mencionado, ágape. Creo que ya hablaron en la escuela dominical sobre eso, ¿no? Estuvieron hablando de eso. ¿Y qué es el amor ágape? Lo explicaron, bueno, en Mochicago lo explicaron. Es el que se niega, el que se da, el que bendice sin esperar nada a cambio. Ese es el amor ágape. Ese es el amor de Dios. Por eso nos escogió. De hecho, es un atributo de Dios. Es la entrega de uno mismo o de sí mismo para beneficio de otros, no importando la condición o circunstancias del receptor. Es decir, no importa si él se portó mal, Dios decide amarlo. No importa, es que la vida pecaminosa que lleva, no importa, Dios decidió amarlo. No, es que no me ha pedido perdón, no importa, Dios decidió amarlo. Wow. Para que veas cómo es el amor de Dios. En sus hijos estoy hablando, en los adoptados. Esto lo estamos manejando en los adoptados. Es parte de la naturaleza de Dios de dar de sí mismo para beneficio de los demás. Es decir, Él bendice a los demás. Eso es amor. Aunque nadie lo merezca, pero Él lo hace. ¿Verdad? Mira, de hecho, en la misma Trinidad se aman. Las tres personas se aman con amor ágape. En Juan 17:24, te lo voy a leer, donde Jesús está hablando y le dice, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Está hablando Él a su Padre. Obvio, también con el Espíritu Santo es lo mismo, ¿no? El problema es que el amor, la palabra amor está muy distorsionado también en el mundo. Así como hablamos de la disciplina de los jóvenes y de los niños, también la palabra amor está muy distorsionada aquí en el mundo. Aún en el medio evangélico está muy distorsionado, me explico. Mira, cuando el Señor dejó este mundo, cuando Él ascendió al cielo, obviamente los apóstoles, el mensaje del evangelio era hablar del amor de Dios, el amor de Cristo, mira. Y ahí era un impacto, claro que era un impacto hablar del amor de Cristo, cómo sacrificó y murió en la cruz por nosotros los pecadores. Era impactante saber esa noticia. El día de hoy hablar del amor de Dios, todo el mundo lo da por hecho. Sí, ya sé que Cristo murió por nosotros. Sí, ya sé que Dios nos ama. A nadie impacta ya eso. Está súper trillado esa noticia, tristemente, ¿no? Pero porque tienen un concepto de amor no bíblico. Por eso, al pasar los siglos se ha ido distorsionado. De hecho, para ellos, desde su perspectiva no bíblica, para ellos es normal. Pues sí, Dios es el creador, Él tiene que bendecirlo. Él es el Dios, es el que nos debe de cuidar, nos debe de sanar, ellos lo ven así como una obligación, como un Santo Claus. Cada vez que te ocupe te voy a hablar y tú me tienes que bendecir, porque tú eres amor. No es cierto, Dios no es así, ¿no? Tiene amor, pero no es así. Para ellos, para el mundo, Dios está solo para bendecir, para hacer el bien a los humanos, a los animales y a la creación. Es decir, es pan para erradicar el mal, pero no el pecado. Fíjate qué diferente, ¿sí? Por eso el ecumenismo, según la gente, es producto del amor. ¿Sabes qué es el ecumenismo? Donde todas las iglesias juntemos, llamémonos. ¿Es correcto eso? ¿Nos vamos a juntar con una secta para adorar a Dios? Obvio no. Porque la Escritura dice, apártate de los tales. Apártate de los que tienen falsa doctrina. Porque ellos no pueden adorar a Dios, porque tienen falsa doctrina. Entonces eso es un amor falso, ficticio, que el mundo enseña. Y ya sabes quién lo encabeza.
la secta más grande del mundo, tanto acá con el nombre cristianismo como lo católico, ¿verdad? Por ejemplo, el día de hoy le llaman amor a todos los movimientos LGBT más, ¿sí? Creen que eso es amor, eso es mentira, porque la Biblia enseña, no porque lo diga yo. Eso no es amor. Si yo tengo 30 y tantos años de casado con mi esposa y de repente me enamoro de otra mujer, yo le voy a decir a mi esposa, pues te voy a dejar porque este es el verdadero amor de mi vida. ¿No es cierto? No es cierto, eso no es amor, porque es un amor prohibido. Desde que yo me casé, todas las mujeres están prohibidas para mí, porque Dios dice, tú ama a ella. No me importa si sientes algo en tu corazón, tú tienes que amarla, decide amarla. Eso es el amor ágape. No el que siente mariposas en el estómago, no nada de eso, ¿verdad? Hace muchos años nosotros fuimos influenciados por un movimiento de evangelización que estuvo mal, pero estas personas que evangelizaban, me acuerdo que se iban al mercado, ponían una como java y se paraban ahí y empezaban a predicar en el mercado y todo eso bien padre. Y en eso me acuerdo que el predicador hablaba del evangelio y cuando estaba predicando, que sí predicaba bien el evangelio, alguien de la audiencia se enojó y le dice, no me acuerdo qué dijo el predicador, de que pues que Dios puede castigar el pecado y todo eso, y que en la ira, en el infierno. Entonces alguien de los que estaban en los oyentes levanta la mano y dice, enojado, le grita, mi Dios no tiene ira. ¿Qué opinan de eso? Claro, Dios es amor y Dios tiene ira santa. Es igual, es un atributo igual, es otra característica igual. Amor e ira es igual. ¿Me explico? Me acuerdo porque ellos entienden que su Dios, al ser amor, no puede castigar. Si sabes qué es el infierno es un lugar de tormento eterno, donde Dios vacía su ira eternamente. Fíjate el atributo que tiene Dios. Pero su ira es santa. Tiene que haber consecuencias para el pecado, tiene que haber castigo para el pecado. Si no, Dios sería injusto. ¿Cierto o no? Por ejemplo, hace unos años llegó un matrimonio de la iglesia que eran carismáticos. Venían de una de la iglesia más grande de aquí, muy famosa, de brincar, no sé qué le llaman a veces. Y llegó ese matrimonio, y muy agradable, muy simpáticos, pero me tocó predicar ese día a mí y hablé del pecado. El tema era el pecado, y hablé y prediqué. Y cuando estaba predicando, lo vi a ella, que así la cara triste y todo eso, y te están redarguyendo el sermón. Dije, qué tremendo predico. Dije yo, no, entonces le seguí, terminé el sermón y me acerqué con el matrimonio y le dije, ¿qué les pareció? No qué les pareció mi predicación, sino qué les pareció el mensaje. Y los noté así como muy tristes. Y dije, pues a lo mejor los golpeó, les redarguyó en algo de la... A la semana me dice el pastor Brian, oye, el matrimonio quiere hablar contigo. Ok. Ya vamos ahí a su casa y me dicen, llego y el varón me dice, tenía como 5 versículos variados en la escritura, todos hablando del amor. Y me dice, hermano, así es como tiene que predicar. Hablar del amor, hermano. No hable del pecado. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Aún en el medio evangélico no entienden que tienes que predicar versículo por versículo y lo que diga la escritura. ¿Me explico? Predicar del amor. No, hay que predicar lo que dice la escritura. Si dice que predique del amor, voy a hablar del amor. Si dice que predique el pecado, voy a hablar del pecado. No sé. ¿Me explico? Para que vean el concepto que se tiene. Obviamente, a los meses se fue ese matrimonio. No soportó la enseñanza de nosotros, porque él la entendió como errónea. Porque estamos muy distorsionados. Mira, así rápidamente, porque me estoy tardando. Estamos hablando del amor precisamente, ¿no? El modelo que motivó a Dios para adoptarnos, para salvarnos, el amor. Bueno, el amor tú lo vas a encontrar básicamente en 3 aspectos en la Biblia. A veces no va a decir la palabra amor, pero tú puedes detectar, decir, esto es producto del amor. Y esas 3 virtudes son bondad, gracia y misericordia. Bondad, gracia y misericordia. Cada vez que tú lo encuentres en la Biblia, es producto de su amor. Ágape. Mira, rápido. Por ejemplo, la bondad. Ay, aquí está, bueno. Salmo. Abres tu mano y colmas, ¿qué dice? De bendición a todo ser viviente. Fíjate, el amor ágape no nomás se extiende a los adoptados, sino a toda la creación. Colmas de bendición a todo ser humano. ¿Por qué? Por la bondad de Dios. Eso es amor. A toda la creación. A pesar de que estamos inundados de pecado.
todos. Es más, en el Evangelio de Mateo dice que Él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos y injustos. ¿Qué quiere decir eso? Es la bondad de Dios. Hay gente tremendamente herética que pertenece a sectas y tiene sus plantíos, tiene sus empresas, tiene sus negocios y Dios los prospera. ¿Por qué? Si son sus enemigos, por amor, porque es bondadoso. Hay gente tremendamente que lo odia y lo sana. Hay gente tremendamente que odia a Dios y les da una hermosa familia, hijos, nietos, enorme la familia. Disfruta esta persona. ¿Por qué? Porque es la bondad de Dios. Y ni aún así vienen a Él. ¿Sí se entiende? Los prospera económicamente. Estamos rodeados de esas gentes y no entienden la bondad de Dios. Además, algunos se lo atribuyen a otra deidad. Gracias, Virgen María, todavía dicen. Es como escupirle al rostro de Dios. María no bendice a nadie. Es tremendo. O el día de... Yo salgo acá por el libramiento, que está la Durango y la Universidad de Occidente, y ahí está, empezó un altar chiquito a la Santa Muerte, y el día de hoy está más grande, decorado, hasta con la bandera del arcoíris, fíjate que lo que es tremendo. Pues como decir, nosotros sí aceptamos la Santa Muerte. A veces paso en la noche, hay como 5 autos y unas 20 personas haciéndole culto. ¿Y sabes qué hace Dios? En su amor los bendice. Y ellos jamás le agradecen. ¿Entiendes cómo es el amor de Dios tan grande? Es magnánimo. Es magnánimo. Es más, en Romanos dice que Dios es tan bondadoso que no trae juicio ni castigo sobre la humanidad, porque está retrasando el juicio para ver si la gente procede a arrepentirse. Fíjate qué bueno es. Y no entienden que es parte de su bondad. El otro día, al viernes, estaba escuchando música yo con los audífonos y pues lo pongo bien altísimo, ¿no? Y en eso llega mi esposo y me dice, pues no le oigo. ¿Qué pasó? Le digo, no, que una motociclista se cayó aquí enfrente de la calle y soy socorrista. Entonces, pues, ¿qué voy a hacer? Yo dije, voy para allá, y ya estaba mi vecino, y resulta que un motociclista, fíjate, sin casco, venía y chocó con un carro estacionado. Ya eso es un mal síntoma, ¿no? Y mi calle no es una avenida, es una calle nomás. O sea, no tenía por qué ir recio. Entonces chocó con un carro estacionado. Y él cayó como a 5 metros y la moto unos 10 metros más. Entonces, pues trataba de hablar con él, pero le hice preguntas y me contestaba muy raro. Y luego le alcanzamos a ver que una pierna parece que la tenía mal. Se la movimos, se quejó mucho. Entonces dije, posiblemente se la quebró. Entonces seguimos sacando conversación, no tuvimos información porque no la entendíamos. Y en eso se duerme. En lo que la Alicia le llamó a la ambulancia. Y en lo que llega la ambulancia se durmió. Entonces, ¿sabes qué? Este amigo, le digo, porque mi vecino estaba cerquita, y le digo, ¿no viene tomado? No, era tirador de droga, venía a entregar. Yo creo que venía también pasado y se distrajo, venía hablando con un cliente, chocó con un carro y no, sin casco. O sea, ¿a qué voy con eso? Es un hombre que hace mucho daño a la sociedad, ¿no? Está vendiendo droga, hace mucho daño, ¿no? No se mató, no traía casco. Realmente no le pasó casi nada más que la pierna un poco de lastimar. ¿Sí me entiendes? Qué bueno es Dios. ¿Y tú crees que ese hombre se va a arrepentir? No, más probable es que no. No entendió la gracia de Dios, la bondad de Dios, cómo tuvo compasión de él, haciendo tanto daño. No te pasó nada. Para que vean cómo es Dios, cómo actúa en cada situación que nosotros. Segunda expresión del amor es la gracia. ¿Sí? Dios otorga a todos, fíjate, a todos los seres humanos favores que no merecemos. Dios trata a las personas no por sus méritos, ni no por lo que valen, ni lo porque merecen. Y aquí lo tenemos. Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Te digas, nosotros, ¿quiénes son nosotros? Los adoptados. En Cristo Jesús lo dice porque es por gracia. Son salvos. Esos adoptados no hicieron absolutamente nada. No hay ni un mérito, reconocimiento, nada de valor. Simplemente los salvó por gracia. Y gracia es gracia. ¿Sí? Ahora, esa gracia tiene un nombre que se llama gracia especial. Y es solamente encausada a los hijos de Dios. La gracia común es para el resto del mundo.
los prospera, los sana, ¿sí? Los bendice, es todo. La gracia especial es la que salva. Y ese es producto del amor de Dios. Dios ama a la creación y a los seres humanos, pero a sus adoptados les tiene un amor tan especial que les da una gracia especial, salvándolos y adoptándolos. Para que vean lo maravilloso que es. Tercero, voy un poco más rápido. Aquí la misericordia, miren. Esto es compasión tierna y amorosa. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Esa palabra temer habla de un temor reverente, y eso solamente lo sienten o lo pueden experimentar los adoptados. La gente del mundo solamente puede tener miedo o temor. Este es un temor reverente que solamente lo tienen los que conocen esto, por eso temen. Es un temor reverente, no es un temor de miedo, es un temor reverente, solamente. Pero lo importante es que se compadece. Eso es la misericordia de Dios. Y esa misericordia es producto del amor de Dios. Eso es lo que quiero que entiendan, nada más. Pero también, mira, se aplica a todo el mundo. Él ama justicia y juicio, y de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Es más, hay un pasaje de la Escritura que dice que nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Pero con todo el mundo, con todo el mundo. Estamos tan acostumbrados que cada día Dios tiene misericordia de nosotros que llega un punto en que ya ni lo notamos. Como ese hombre, Dios tuvo misericordia de él para que se hubiera quebrado las dos piernas, el cráneo, hubiera fallecido. No, porque es la misericordia de Dios, pero él no va a percibir que fue la misericordia, porque estamos tan acostumbrados, ¿no? Por ejemplo, no sé, puede ser que el día de hoy en la mañana yo ni siquiera supe que un coágulo iba viajando por una de mis arterias, iba a llegar al cerebro y me iba a dar una embolia. Pero Dios en su misericordia dijo, no, Antonio, todavía no. Y lo disolvió. Y yo ni cuenta me di. Y muchos de ustedes tal vez les pasó lo mismo. A lo mejor el día de hoy alguno de ustedes nos iba a dar un infarto, pero no sucedió tal. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Pero por mis hábitos, mi manera de vivir, era propenso que me pasara. A lo mejor iba a chocar un día, un borracho iba a chocar conmigo, por mi imprudencia de manejar, que Dios lo desvió. Yo ni cuenta. Me explico, la misericordia de Dios es tan vasta y se aplica a cada momento de nuestras vidas que estamos tan acostumbrados que no lo percibimos. Y eso es producto de su amor. Yo recuerdo, pues toda mi vida me dedicaba al ciclismo, pero así, tipo profesional, y el punto que la gente ya no quería entrenar conmigo porque era muy arriesgado, y cada rato me estaban a punto de atropellar, cada rato me estaban atropellando, y pasaron años y años y años, y nunca me pasó nada. Y ya de viejo, practicando el ciclismo, me atropellaron. ¿Sí? O sea, Dios tuvo tanta misericordia de mí que llegó un punto que dijo, ya, estás abusando, ¿no? Y tuvo compasión de mí porque era para que yo hubiera perdido las dos piernas y nomás perdí una. Porque la otra casualmente, no sé cómo, se me ocurrió ponerla en la defensa del otro auto. Y fue lo que le pasó. Nada más el foco del otro auto se estrelló con mi pierna y me cortó el tobillo, el foco, el cristal. ¿Me explico? Pero era porque hubiera perdido las dos por la columna. Y ahorita estaría sentado en una silla de ruedas. Eso es misericordia. Eso es producto del amor de Dios. Porque pasaron muchos años donde yo atentaba contra mi vida de una manera imprudente. Y Dios tuvo mucha misericordia. Muchos de ustedes también lo han hecho. O lo hacemos, ¿no? Rápidamente, así, para que veamos cómo es que Dios tiene esa compasión, esa misericordia. Por ejemplo, cuando Dios se dio cuenta de cómo tenía Egipto afligido a su pueblo Israel durante muchos años, esclavizado, cómo los humillaban, clamaron y Él tuvo misericordia, les manda a Moisés y lo libera de una manera tremendamente extraordinaria por medio de 10 plagas, donde destruye el país económicamente y espiritualmente, ¿no? Mateo 14:14 dice que Jesús saliendo vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que ellos estaban enfermos. ¿Ven cómo es el amor de Dios? Con compasión, ¿verdad? Dice que en Corintios que a los cristianos nos dio un ministerio, todos tenemos un ministerio aquí, que se llama el ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir? Que llevemos el mensaje de que Dios está enojado, pero los puede perdonar si se arrepienten. Ese es el ministerio de reconciliación. Pero la gente no va y predica eso, porque se enojan.
Les da miedo, ¿no? Pero tienen que entender que Dios está enojado. Por eso ahorita pasó a alguien a orar para reconocer el perdón de Dios. Eso es lo que quieren que manejemos en el Ministerio de Reconciliación. El perdón de Dios. La gente no sabe que ocupa el perdón de Dios. No saben que si mueren y no son perdonados, van al infierno. Ese es el amor de Dios. Mira, nadie tiene mayor amor que este. ¿Cuál? Que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Quién da la vida por sus amigos? ¿Quién puede darla? Tal vez exista alguna persona, pero es rarísimo. ¿Quién lo hizo? Cristo. Cristo sí lo hizo. De hecho dice, ustedes son mis amigos, dice. ¿Cómo puede Dios llamarme su amigo? Qué tremendo es eso, ¿no? Eso es tremenda declaración. ¿Se acuerdan? Hay unas tres parábolas que hablan de lo mismo, pero son diferentes. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido o el hijo pródigo. Todos hablan de lo mismo. Por ejemplo, la oveja perdida deja las 99 para ir a buscar a la perdida. ¿Quién hace eso? Nadie eso. ¿Cómo vas a arriesgar las 99 ovejas si las dejas? ¿Qué tal si llega el oso o el lobo? Nadie haría eso. Ahora este pastor sí lo hacía. Dejó a las 99 y fue por la perdida. Eso habla del amor tan grande que tiene Dios por sus hijos cuando se desvían. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Ofendió al padre, le pidió la herencia. Dame la herencia en vida, porque lo ocupo, va y la despilfarra. Y el padre siempre estuvo esperando a ese hijo, hasta que volvió, y un día que venía, lo vio. ¿Por qué lo vio? Porque lo estaba esperando. ¿Cuánto tiempo pasó? No sé, mucho tiempo. ¿Quién es ese hijo perdido? Nosotros. Somos nosotros, los adoptados. Y todo eso habla del amor del Padre, del amor de Dios tan grande. ¿Sí? Y hay un pasaje que dice, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. ¿Sí? Nadie puede amar a Dios si Dios no lo ama. Nada. Mira, para terminar ya, hay un pasaje del mismo Efesios que lo vamos a ver más adelante, donde Pablo dice que seamos capaces de comprender todos nosotros cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo. Es decir, no podemos entender qué tanto nos ama Dios. Es tan ancho, es tan grande, es tan profundo, tiene unas dimensiones tan grandes que nosotros ahorita no lo podemos comprender. Pero su amor es enorme, pero no lo podemos comprender. El día que estemos allá sí lo vamos a comprender. Aquí podemos tener una ligera noción, pero no captamos. Y es incomprensible porque no hay razón para que nos ame tanto Dios. Eso es lo más incomprensible, ¿sí me explico? Pero aún así dice que es tan grande en todas las dimensiones el amor que nos tiene Dios, que no lo podemos comprender, aunque nos lo explique. Amén. Muy bien. Entonces, ese es el propósito de Dios. Salvarnos para que seamos santos y sin manchas y para ser adoptados a su familia. Y todo eso lo hizo por amor. Sin mérito ni razón alguna por parte de nosotros. Todo fluyó por Él, le plació. Fue puro afecto de la voluntad. ¿Por qué me puse esta camisa yo? Pues no sé, la extendí la mano y la saqué. No hizo nada la camisa para que la escogieran. Yo metí la mano, venga a planchar, venga para acá. Es todo, así fue Dios. No fue nada que vio en Juanito. Simplemente le plació elegirlo a Él. Porque nosotros mismos podemos reconocer que afuera hay personas que son mejores que nosotros y que no son salvos. ¿Qué explicación te das a eso? ¿Me explico?